Características de los factores de riesgo para los desórdenes musculoesqueléticos. Las lesiones de las terminaciones superior relacionadas con el trabajo se producen como consecuencia de la exposición a diversos factores de riesgo. Estos son relacionados con carga física, postura de trabajo, fuerza ejercida y repetitividad de 23 movimientos. Adicional a lo anterior, son relevantes a las condiciones de trabajo inadecuadas como vibración, temperatura y la organización del trabajo. A continuación se definen los principales factores de riesgo. La carga física es la que se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante la jornada laboral. Esta se basa en los tipos de trabajo muscular, que son el estático y el dinámico. Se define el trabajo estático como aquel que en la contracción muscular es continua y mantenida. Por el contrario, en el trabajo dinámico, en el que sucede contracciones y relajaciones de la postura, se define como la relación en las diferentes partes del cuerpo en equilibrio. La fuerza se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el desempeño de una tarea. El movimiento es la esencia del trabajo y se define por un desplazamiento en todo el cuerpo o de uno de sus segmentos en el espacio. Y el movimiento repetitivo está por los ciclos de trabajo corto, que son ciclos menores a 30 segundos o un minuto, o de alta concentración en movimientos que utilizan pocos músculos. El diagnóstico: cómo se hace el diagnóstico específico de los desórdenes musculoesqueléticos de los miembros superiores. La recomendación en el diagnóstico en los miembros superiores están relacionados con el trabajo que se realiza a través de la valoración médica sistemática del individuo sintomático. El diagnóstico se fundamenta en grupos de síntomas insignios cuya asociación establece el diagnóstico clínico y la historia de exposición a factores de riesgo específico. No se requiere estudios paraclínicos complementarios en los casos clásicos. El médico incluirá en la historia clínica el mecanismo de la lesión, la descripción de los síntomas, el compromiso funcional actual, los tratamientos a la fecha, los antecedentes médicos, los antecedentes familiares, los hábitos y la historia ocupacional. En el examen físico se incluye la inspección de la postura, la marcha, la evaluación osteomuscular y neurológica del cuello, la espalda superior y las extremidades superiores, tanto la comprometida como la contralateral. Se incluirán pruebas específicas según el segmento comprometido y la sospecha clínica. Gracias. Ahora revisaremos tres de las enfermedades más frecuentes de los movimientos repetitivos de los miembros superiores y comenzamos con el síndrome del túnel del carpo. Y se caracteriza cuando el nervio mediano sufre compresión a nivel de la muñeca, lo que ocasiona dolor o entumecimiento. Los síntomas principales son adormecimiento o cosquilleo en los dedos, sensación de hinchazón de la mano y dolor inexplicable, debilidad del pulgar al pellizcar. Aquí podemos ver el nervio medio inflamado. Algunos ejercicios recomendados y recomendaciones son movilidad de la muñeca, tensión y deslizamiento, ejercicios de trapecio, estiramiento de pectorales, estiramiento de los escalenos, extensión torácica, estiramiento de la muñeca de esta forma, estiramiento escapular, extensión de la muñeca, abducción de hombros. También se debe activar el rango de movimiento, estiramiento de muñecas, deslizamiento de los tendones, flexiones de muñeca, extensiones de las muñecas y fortalecimiento del agarre. La epicondilitis, o más conocida como codo de tenista, es la irritación del tejido que conecta el músculo del antebrazo con el codo. Puede ser ocasionada por movimientos repetitivos con la muñeca y el antebrazo. Los síntomas principales es la hinchazón y la sensibilidad. En prevención o recomendaciones tenemos evitar las posturas prolongadas de extensión de muñeca debido a que contribuye al acortamiento de la musculatura que se inserta en el epicóndilo. Evitar movimientos forzados de pronación y supinación, ya que ello contribuye al aumento de la tensión de los tendones que se insertan en el epicóndilo, que es este huesito que observamos aquí. Realizar ejercicios de calentamiento previo, aquí podemos observar,
flexión, extensión de pronación y supinación de muñeca antes y después de la jornada de trabajo. Como alternativa, en casos puntuales, siempre indicada por especialistas, se puede utilizar una epicondilera en actividades de sobrecarga excesiva de los tendones en la región del codo. Por último, tenemos la enfermedad de Kerbein o tendinitis, que es el trastorno doloroso que afecta a los tendones ubicados en la muñeca del lado del pulgar. Generalmente se siente dolor al girar la muñeca, agarrar cualquier cosa o cerrar el puño. Aquí podemos ver la inflamación de la vaina de los tendones y el dolor, principalmente esos son los síntomas. Y en la prevención o recomendaciones tenemos realizar pausas activas en las funciones repetitivas, ejercicios de elongación, mejorar la postura en el puesto de trabajo. La vigilancia para la salud son actuaciones sanitarias colectivas aplicadas a personas trabajadoras con la finalidad de hacer seguimiento sobre el estado de salud y además identificar enfermedades derivadas del trabajo. Para identificar desórdenes musculoesqueléticos y hacer vigilancia para la salud, debemos aplicar las siguientes actividades. Primero, debemos determinar las áreas o secciones donde se evidencien movimientos repetitivos, posturas prolongadas, mantenidas o forzadas y esfuerzos. Debemos crear una matriz con la información sociodemográfica del personal para hacer una aproximación a los estilos de vida de los trabajadores. Además, también debemos realizar exámenes periódicos con énfasis osteomuscular con el fin de identificar deterioro en la salud y recomendaciones médicas que se deban seguir con el trabajador. Debemos aplicar una encuesta que busque identificar desórdenes musculoesqueléticos en los trabajadores. Y para finalizar, debemos realizar un análisis de ausentismo y el diagnóstico de las incapacidades con el fin de identificar el porcentaje de ausentismo que se está presentando por desórdenes musculoesqueléticos. Utilizando toda esta información obtenida, se identifican los trabajadores que requieren una intervención prioritaria, se plantean actividades que busquen la prevención y la mitigación de la presencia de desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los aspectos relevantes a tener en cuenta acerca de los desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, primero, los desórdenes musculoesqueléticos o trastornos musculoesqueléticos y el dolor lumbar son la causa más frecuente de discapacidad en el mundo. Una de cada 3 personas y una de cada 5 personas, incluyendo niños, sufren alguna afección articular o muscular dolorosa. También los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de la pérdida de productividad laboral. A menudo estos trastornos están relacionados con la depresión y esto es porque incluyen los factores psicosociales en el área laboral. Entre estos está la falta de descansos y pausas activas, también la intimidación, el acoso, la discriminación en el trabajo, de pronto las altas exigencias laborales, y todo esto produce una baja satisfacción laboral, además de estrés, fatiga, ansiedad y otras reacciones. La combinación de estos factores psicosociales pueden combinarse con los riesgos físicos y provocar aumentar el riesgo de padecer estos trastornos musculoesqueléticos. También hay que tener en cuenta ámbitos a tener en cuenta como lo son la disposición del trabajo. Esta disposición significa adaptar las posiciones para mejorar la postura del trabajador. También entran los equipos. Esos equipos deben asegurar un diseño ergonómico para que sea cómodo al trabajador y a las tareas que se van a realizar diariamente. Y por último ya entra lo que es el equipo directivo. Este equipo directivo se encarga, digamos que de los controles administrativos
y de planificar las tareas para que no se vuelvan repetitivas, para que se haga rotación del puesto de trabajo y rotación de tareas. También se deben realizar pausas activas y sobre todo disminuir el tiempo de exposición al riesgo biomecánico.